El tema que me ha tocado hoy día es tabaquismos y problemas anestesiológicos. Bueno, en realidad el tabaco se fumaba hace más de 500 años. Se daba mucho en el oriente. Con la invasión a occidente este llegó a nuestras culturas. Se han encontrado restos en la cultura maya de aproximadamente 5.000 años del uso del tabaco en estos personajes, ¿no? Actualmente el tabaco es causante de 1 de cada 10 muertes en el mundo, siendo responsable así de 6 millones de muertes al año en el mundo, considerándose esta la primera causa de muerte evitable. Es la primera causa también de muerte prematura en Reino Unido. Hay consensos que nos llevan a trabajar o a pensar que en el 2025 habrá más de 1.100 millones de fumadores en todo el mundo. El humo del cigarrillo presenta más de 4.500 sustancias químicas dañinas y 60 de ellas contienen productos cancerígenos. El humo del cigarrillo vaporizado nos presenta dos fases. Una fase gaseosa, que está representada por el monóxido de carbono, y una fase de partículas, que está representada por la nicotina. En cuanto al monóxido de carbono, este se debe presentar normalmente en 1.5 en la sangre, pero en los pacientes fumadores, este monóxido de carbono se asocia a la hemoglobina y puede tener un valor tan alto como del 2 al 12%. El monóxido de carbono en sangre tiene una vida media aproximadamente de 4 horas y estando en sangre lo que logra es desplazar a la izquierda la curva de la carboxihemoglobina, debido a que el monóxido de carbono es 300 veces más afín que el oxígeno a la hemoglobina. ¿Qué nos lleva a esto? A una hipoxemia. Este tipo de alteración se puede reconocer muy fácilmente en un análisis de gases arterial, pero es muy difícil de reconocer en un simple saturómetro, ya que el saturómetro convencional no distingue el oxígeno del monóxido de carbono y nos puede dar un valor erróneo de un nivel alto de saturación cuando hay una carboxihemoglobina. También hay una disminución del 2,3-difosfoglicerato, lo que nos va a reducir la entrega de oxígenos a los tejidos, ¿no? También nos va a llevar a una hipoxia. En cuanto a la fase de las partículas, tenemos la nicotina. Cada cigarrillo contiene en promedio 2 miligramos de nicotina, ¿no? Esta nicotina tiene una estructura muy similar a la acetilcolina y se considera que tiene una vida media de 30 minutos. Es metabolizada por el citocromo P450 y así la lleva a formar su metabolito activo, que es la cotinina, y esta se puede encontrar en sangre hasta 20 horas después. Esta es la curva de disociación de la carboxihemoglobina dada a la izquierda que les mencioné, ¿no? Y de la nicotina podemos decir de que esta atraviesa muy fácilmente la membrana alveolar, ¿no?, por mecanismo de difusión, y luego en el torrente sanguíneo puede atravesar la barrera hematoencefálica, llegando al nivel cerebral, de circulación cerebral, en aproximadamente 20 minutos. Es aquí donde actúa sobre los receptores nicotínicos a través de segundos mensajeros, pudiendo estimular neurotransmisores como la noradrenalina, la adrenalina, la vasopresina, la serotonina, la endorfina. El tabaco causa efectos en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Tenemos que a nivel del sistema respiratorio causa una disminución del BEF, va a producir broncoconstricción, una alteración de la ventilación-perfusión y este humo de la nicotina nos va a producir también hipersensibilidad bronquial al alterar la función ciliar, que nos permite liberar las sustancias que vienen en el aire, ¿no?, limpiarlo, purificarlo, pero al tener una función ciliar alterada, esto nos va a producir una hipersensibilidad bronquial, lo que también va a predisponer a una mayor presencia de tos o laringoespasmo en este tipo de pacientes. A nivel cardiovascular, los fumadores se llevan la bandera de ser tributarios de enfermedad coronaria. La disminución de entrega de oxígeno a los tejidos, en este caso nos va a llevar a una disminución del aporte de oxígeno al miocardio. Al tener una alteración irrigada también puede presentarse varios tipos de arritmia, entre ellos las disritmias.
También tenemos presente alteraciones de perfil cardíaco y alteraciones a nivel de la circulación vascular periférica. En cuanto al sistema gástrico, debido a la disminución o a la relajación del esfínter esofágico inferior, se van a presentar reflujo gastroesofágico y úlcera péptica. Las náuseas y los vómitos pueden estar disminuidas por el aumento de metabolismo de los inhalatorios. A nivel inmunitario, también vemos que hay una alteración de la función inmunitaria, lo que nos va a conllevar a una demora o retraso en la cicatrización de las heridas, y esto también va a afectar en la infección de la herida operatoria. A nivel óseo, hay una alteración del metabolismo óseo, lo que también nos va a retrasar la consolidación de las fracturas. Sería simple decir de que todas estas alteraciones que presenta el tabaco en el cuerpo de los fumadores, es ya conocida y compartida, pues mucha de estas alteraciones se informan en las cajetillas de cigarro al ser consumida por los fumadores. Pero esta actividad de fumar no solamente afecta a los fumadores, sino también a su entorno, considerándose así la denominación de fumador pasivo. Y la OMS lo define como la persona que se expone al humo del tabaco ajeno, ¿no? Y esta es una mezcla tanto de humo exhalado del paciente como del humo del cigarrillo encendido, ¿no? Que se diluye en el ambiente. Y es así como muchas personas reciben la denominación de fumadores pasivos. El tabaco no solamente afecta a nuestros organismos, sino también altera la farmacología de muchas de las drogas que utilizamos en la atención de estos pacientes. Altera el sistema citocromo P450, que es un sistema donde generalmente se metabolizan muchos fármacos y sustancias, ¿no? Alterando así el metabolismo de diversos fármacos como el propanolol, el haloperidol, algunos inhalatorios, la tefilina, ¿no? Altera también el metabolismo de los opiáceos, considerándose mayor cantidad de para el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Debido a que no solamente se altera el metabolismo de los opiáceos, sino también hay una alteración en el umbral de dolor de estos pacientes fumadores. Como actuaban también en los receptores nicotínicos de acetilcolina, puede haber una alteración de los bloqueantes neuromusculares, pero esta alteración aún no está completamente definida. En el ambiente operatorio, los pacientes fumadores presentan algunas complicaciones respiratorias. Son más susceptibles o lábiles a presentar en las salas de operaciones laringoespasmos, broncoespasmos, pacientes que sean reintubados luego de una intubación planificada, ¿no? Con criterios de extubación, requieren ser reintubados, aspiración y presentan hasta edema pulmonar. Las complicaciones postoperatorias que se presentan en estos pacientes dependen de una relación dosis-respuesta entre la cantidad de tabaco que consumían, ¿no? Los pack jar fumados, y la morbilidad. Los fumadores presentan una más alta probabilidad de mortalidad en un mes en su postoperatorio en comparación a los pacientes no fumadores, en aproximadamente 1.38%. La cirugía de mama ya considera de forma independiente como factor de riesgo al tabaco en las rupturas de anastomosis. Estos pacientes fumadores en el postoperatorio tienen mayor probabilidad de ingreso a UCI, comorbilidades, mayor probabilidad de reingresos a la sala de urgencias después de haber sido dado de altas, o tener unas estancias hospitalarias más prolongadas, ¿no? Con el gasto que esto se considera, y también al tener una estancia prolongada puede también infectarse de alguna infección intrahospitalaria adicional. Los efectos preoperatorios del tabaquismo, tenemos que hay, como ya había mencionado, la irritabilidad de las vías respiratorias, que nos va a condicionar una mayor cantidad de tos y laringoespasmo. Se van a retener mayor cantidad de secreciones. La desaturación en estos pacientes, en las salas de recuperación se presenta mucho más desaturación en pacientes que son fumadores,
tanto fumadores activos como fumadores pasivos. Incluso los niños pueden presentar mayor desaturación si son niños que también se exponen al humo del tabaco como fumadores pasivos, ¿no? Y en pacientes que tienen cirugía pulmonar, que son fumadores, les va a condicionar un mayor grado de fatiga y una menor tasa de supervivencia. Se dice que en una cirugía de tórax lo ideal es suspender el tabaco por al menos 4 semanas. No se pide más porque también puede aumentar, avanzar la enfermedad respiratoria, en la enfermedad diagnosticada, pero tampoco se considera menos, ¿no? Los fumadores son más tolerantes a los anestésicos como el propofol y algunos opioides. Es por ello que estos pacientes representan un reto para el anestesiólogo y en ellos se debe considerar el uso de la anestesia multimodal. Esta es una tabla sobre algunos efectos de los fumadores en su postoperatorio, ¿no? Los fumadores presentan complicaciones pulmonares postoperatorias y unos marcadores de riesgo de estos pacientes se debe estar dado por el tabaquismo, el asma, infecciones pulmonares recientes, pacientes que presentan EPOC o ingresan con saturación baja o tienen antecedentes de apnea obstructiva del sueño. Estas complicaciones pulmonares postoperatoria en pacientes fumadores se presentan alrededor del 1 a 23%, siendo complicaciones pulmonares postoperatorias graves el 2.8%, que se presentan en cirugías de pacientes no cardíacos o cirugía no torácica o cirugía no obstétrica. Estas complicaciones pulmonares nos pueden llevar a infecciones torácicas, insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio o ventilación mecánica. El tabaquismo es un riesgo modificable de las condiciones o de las complicaciones respiratorias y es en la suspensión del tabaquismo en donde se debe actuar. Un fumador frente a un no fumador tiene un aumento de la mortalidad en los 30 días postoperatorios. Tiene un aumento de sus complicaciones respiratorias y esto está en mayor o en menor grado relacionado con el número de paquetes años fumados por esos tipos de pacientes. El estudio de Matzo et al. Indica como predictor independiente de las complicaciones respiratorias no incluye el tabaco. Es decir, que ellos consideran que el tabaco no por sí solo es un predictor de complicaciones respiratorias. Es más, en un paciente joven fumador no tendría por qué haber alguna complicación respiratoria. Y si hacen una buena terapia respiratoria, no habría ningún inconveniente. Sin embargo, en los fumadores de larga data, se van a presentar en ellos algún tipo de daño en las vías respiratorias. Y esto es lo que sí les va a condicionar mayor probabilidad de complicaciones respiratorias. Es por eso de que se busca el cese del tabaco. En cuanto al cese del tabaco, existen estudios de aproximadamente los años 80 que afirmaban que si un paciente que se iba a someter a una cirugía cardiovascular dejaba de fumar 8 semanas antes de las cirugías cardíacas, aumentaban sus complicaciones pulmonares. Esto generó gran controversia y luego, muchos años después, se hicieron revisiones sobre estos estudios y se determinó que tenían una poca potencia estadística. Metaanálisis más recientes nos sugieren que definitivamente el abandono del tabaco a largo plazo es mucho mejor. Si el abandono del tabaco se da en un tiempo muy corto, igual es beneficioso, ya que la vida media del monóxido de carbono es de 4 horas y de la nicotina es de 30 minutos. Entonces, simplemente una suspensión corta del tabaco va a evitar algunos efectos adversos en estos pacientes. El dejar de fumar disminuye la tasa de mortalidad, ¿no?, de los fumadores y es mucho mejor si se hace en pacientes jóvenes o menores de 30 años. Pero en los pacientes mayores de 30 años, también en comparación con los no fumadores, se logra reducir la supervivencia en al menos unos 3 años. Dejar de fumar, de todas maneras, va a disminuir el riesgo perioperatorio. Cuando hablamos del cese del tabaco, se han dilucidado bastantes estudios y nos dan un número
ideal. Generalmente muchos estudios validan de que el cese del tabaco debe ser alrededor de 4 semanas antes de la cirugía. Es por eso que en las cirugías de tórax se preveía de que deberían de ser aproximadamente 4 semanas y no más para no aumentar la incidencia del cáncer, ¿no? El avance del cáncer. Este número mágico de 4 semanas tiene un nivel de evidencia alto y un grado de recomendación fuerte. En cuanto a los efectos del cese del tabaco, después de que el paciente cesa de fumar, encontramos a nivel pulmonar que la inflamación pulmonar que se ha presentado, la tos y la sibilancia llegan a desaparecer en unas semanas y hay un aclaramiento mucociliar en aproximadamente una semana. La eliminación del moco debe ser paulatinamente, ya que se debe revertir la hiperplasia que ha habido en la glándula submucosa y también se debe esperar el cambio de los cilios. La destrucción alveolar que se ha presentado en estos pacientes, como la hiperplasia de músculo liso y la fibrosis, suelen ser permanentes. A nivel cardíaco, se reduce el riesgo de cardiopatías y de enfermedad cerebral. Se reduce el riesgo y al compararse con unos fumadores luego de 15 años. La tasa de disminución del BEF que se consideraba en los pacientes fumadores disminuía. Esta tasa se va a mantener o se va a igualar a la de los pacientes no fumadores cuando se deja de fumar. Y la eliminación normal del moco se da aproximadamente en algunas semanas su restablecimiento. El dejar de fumar no es simplemente una decisión del paciente, es algo mucho más grande, ¿no? Que requiere que estos pacientes reciban un programa de apoyo para que se pueda iniciar el cese del tabaco. Entonces debemos de identificar a los pacientes fumadores y luego empezar el apoyo conductual, si es que lo requirieran, y si no, adicionar la farmacoterapia en este tipo de pacientes. Para que se den estos programas de apoyo y poder llevar al cese del tabaco en los pacientes prequirúrgicos, se debe de capacitar al profesional de salud en las distintas áreas, tanto al personal de salud de atención primaria como a los cirujanos, a los anestesiólogos. En Reino Unido hay un programa de farmacéuticos que llevan este programa de apoyo a fumadores para el cese del tabaco, que es muy exitoso, ya que ellos los evalúan, le dan la medicación y hacen un seguimiento de este tipo de pacientes. Debemos de tener herramientas para poder identificar a estos pacientes, ¿no? Preguntarles, aconsejarlos y ver qué tipo de terapia es la más adecuada para este tipo de pacientes. Se debe de considerar que la etapa preoperatoria es un momento clave para poder iniciar el cese del tabaco, ya que el paciente va a estar más presto a hacer ese tipo de cambio. Es el momento ideal para poder enseñarles, ¿no? Se dice de que los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor, a los que se les propone el cese del tabaco y se les guía bajo un programa de apoyo, son los que tienen o mantienen mucho más tiempo la abstinencia del tabaco luego de esta cirugía. A pesar de la consejería, también necesitamos terapia farmacológica en este tipo de pacientes. Para eso tenemos la terapia de reemplazo de la nicotina, que se puede dar a través de parches, pastillas o spray nasal. Debemos recordar que estos deben ser suspendidos 24 horas previos a la cirugía. Y es ideal o primordial suspenderlos en cirugías microvasculares. También se considera el bupropión, que es un antagonista de los receptores nicotínicos y alivia mucho el estado de abstinencia o depresión que lleva el dejar de fumar. La vareniciclina es un receptor de los receptores nicotínicos y ha dado muy buenos resultados en el abandono del tabaco, pero no hay estudios aún que validen si nos ayuda al disminuir la morbilidad operatoria. Aparte de la terapia conductual, de la terapia farmacológica, hoy día está muy en boga el uso de los cigarrillos electrónicos, ¿ya? Estos poseen una batería que calienta el solvente para producir los aerosoles similares a los
utilizados cuando los pacientes fuman. Los disolventes utilizados generalmente son el propilenglicol y la glicerina vegetal. Estos, si bien se utilizan en muchos alimentos sin causar daño, al utilizarlos o vaporizarlos van a producir unos aerosoles que sí condicionan una lesión pulmonar. Se dice o se cree que muchos de estos cigarrillos electrónicos, ¿no?, son menos dañinos que los cigarrillos convencionales, pero en realidad sí producen una lesión aguda por la vaporización de estas sustancias. En Estados Unidos los cigarrillos electrónicos se utilizan aproximadamente desde el 2007, pero aún no existen estudios que validen su comparación en el cese del uso del tabaco, que comparen el uso del cigarrillo electrónico con el tratamiento farmacológico. Aún no existen estudios que validen o mejoren cuál de estos dos nos da un mejor rendimiento. Hay que recordar que la cotidina, que es el metabolito activo de la nicotina, se encuentra presente en el fumador pasivo, tanto de un fumador pasivo por cigarrillo convencional como por cigarrillo electrónico. En el 2019 se vio un incremento del uso de cigarrillos electrónicos en los adolescentes, presentándose un incremento de casos de EVALI, que es un tipo de lesión pulmonar en este tipo de adolescentes. En realidad los cigarrillos electrónicos han aumentado también en los adolescentes que los consumen, presentación de cuadros de asma. Aún no tenemos estudios, ¿no?, que nos validen el uso de estos vaping o cigarrillos electrónicos y cuál es su efecto en la anestesia. Se dice que son menos deleterios que los cigarrillos convencionales, pero no está descartado que sí producen una lesión pulmonar. No sabemos en cuánto menor grado que los cigarrillos convencionales. Eso sería todo, gracias. Gracias, María, por tu pregunta. Si bien los estudios se hicieron en cirugía cardiovascular que nos presentaban como número mágico o ideal las 4 semanas, esto en realidad se utiliza para los demás tipos de cirugía. Lo ideal es buscar que un paciente pueda suspender el cigarro 4 semanas antes de la cirugía. Lo ideal. Hay instituciones donde se les hace un dopaje de nicotina a los pacientes para saber si han fumado o no. Y si es una cirugía programada, se suspenden a los pacientes fumadores. Ok, ¿y el dosaje de nicotina más o menos en cuántas horas desaparecería del cuerpo? ¿Tendría que ver con el tiempo de vida media que nos habló de 30 minutos? 20 horas, entonces okay. Por eso sí. Si el paciente suspende el uso de tabaco al menos un día previo o más de 24 horas, podría entonces ingresar a la sala de operaciones. Claro, porque lo ideal es que se suspenda 4 semanas, pero como mencioné, el monóxido de carbono dura 4 horas, la nicotina 30 segundos y la nicotina 20 horas. El simplemente hecho de no fumar el día operatorio, en estos pacientes que tienen un alto grado de ansiedad, ¿no?, les va a condicionar, les va a favorecer, ya que su cuerpo no está expuesto a la metabolización tanto de la nicotina, ni está expuesto al tener alto grado de monóxido de carbono en sangre, ¿no? Porque el monóxido de carbono es 300 veces más afín que el oxígeno con hemoglobina. Entonces, me está entrando un paciente que ha fumado el mismo día operatorio, que me satura 90 o 94, pero en realidad no me está saturando 94 porque su hemoglobina está llena de oxígeno, perfundiendo todos los tejidos, sino está saturándome 94 engañosamente porque tiene grandes cantidades de carboximoglobina, ¿no?, que me están dando una oxigenación o saturación errónea. Por eso, si solo dejan de fumar el día de su operación, también causa un beneficio para ese tipo de pacientes. Sería importante entonces, de todas maneras, identificar al paciente como anestesiólogos, tal vez con el dato sincero, ¿no?, de hasta qué fecha ha usado el tabaco, y si es que fuera urgente o de difícil la posibilidad de suspensión de esa cirugía, ¿qué tipo de anestesias multimodales usted recomendaría o trataría de concientizar al paciente que requiere para no tener tantas complicaciones pulmonares?
En realidad ellos se consideran ellos una analgesia multimodal y si se consideran, bueno, depende de lo que se tenga en la institución, una anestesia inhalatoria, van a tener un mayor consumo de inhalatorios. Además de las drogas utilizadas o metabolizadas por el citocromo P450, también van a tener un mayor consumo debido a que los metabolizan más rápido. Ahora, también en estos pacientes se utiliza mayor cantidad de opioides. Es por eso que es ideal identificarlos en la evaluación preanestésica para tener en cuenta este tipo de medidas, ¿no? Si bien en la institución usamos solo Seborane, pero también inclusive puede generar más daño renal, ¿no? El uso de isoflurane, desflurane, pero no usamos el factilismet. Bueno, es importante también reconocer que nuestro instituto recibe a muchos de estos pacientes, tal vez en mayor incidencia que en otros hospitales, porque es un factor de riesgo para cáncer, ¿no? Y tal vez en el departamento de urología vemos un gran porcentaje de pacientes que tienen el hábito tabáquico o son fumadores pasivos, que creo que estos serían los que podrían escaparse un poco más de nuestra evaluación, porque muchos de los fumadores pasivos no identifican o no manifiestan que ellos fumen, pero pueden haber estado expuestos, ¿no? Y tal vez tengamos que ser un poquito más acuciosos en identificar a estos pacientes. El 80% de pacientes con cáncer de pulmón son fumadores. Claro, aparte de tórax, me quedé en lo de urología nada más, pero sí tenemos departamentos que definitivamente prácticamente es la causa de que hayan llegado, ¿no? El uso del tabaco.